en la plataforma, como les va Gastón, Camilo y todo el resto de los compañeros, hace unos momentos he dejado un mensaje en la plataforma a los efectos de decirles que, obviamente, que la propuesta parcial va a estar 5 minutos antes del comienzo de las clases, o sea, 5 minutos antes, más o menos 7:55, minuto más, minuto menos, en el apartado correspondiente al primer parcial del grupo mañana, dentro de la plataforma, y que vamos a estar vía Webex. Si establecí por alguna dificultad, se olvidan de planificar, digo que el día lunes, en el tema de los feriados, capaz que tienen algún tema, les dejé como medio alternativo un acceso a Zoom donde estaremos nosotros para explicar. ¿Ah? Tienen que venir a Webex y si por algún lío ciberespacial no está Webex, se van a Zoom. Pero vengan a Webex. ¿Está? ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Les queda claro? No entiendo. ¿Sí? Bien, entiendo. Sí, fantástico. Tienen ahí las instrucciones en ese mensaje. Así que vamos arriba a estudiar para este parcial, dado que van a tener que estudiar. Digo que venir regalados es una cuestión suicida, la cual no queremos ver ustedes que se ultimen delante de nuestras cámaras. Sí, Beatriz. Era finalización. Claro, la finalización 9:35 y el otro 19:35. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo en la mañana y otro en la noche. Un gemelo de ustedes. ¿Ah? Esa va a ser la finalización. Luego, dentro de cada uno de esos apartados, voy a subir la propuesta, esos minutos y ahí la van a tener. Ya las tengo preparadas. Así que esa es la lógica. Dicho esto, estimados, tenemos mucho trabajo que hacer porque tenemos que presentar un tema importante como es el de la introducción a la informática jurídica. Así que ahora que somos nada más ni nada menos que 101 compañeros, recién va a ser unos 5, 10 minutos por ahí. Pero si está menos 10 va a estar barro. ¿Ah? Va a ser unos 5 y 10 minutos, por ahí. Capaz que 7:35, 6:22, una cosa así. Y me da sorpresa para que estén. Pero bueno, yo voy a estar inmediatamente que lo suba vía Webex diciendo, muchachos, tómense unos minutos para empezar a trabajar y en unos minutos procederé a leer y a dar alguna explicación de caso. ¿Ah? Perdón, que me conecte tarde. ¿Cuándo se habilita la propuesta y cuándo se cierra? Bueno, les decimos que la propuesta va a estar habilitada unos 5 minutos antes del comienzo de la clase, en este caso 7:55, y va a estar 5 minutos después de finalización de la clase, 9:35. ¿Ah? Así que bueno, eso va a ser. Arreglo. Profe, ¿cuándo sea la asignación de preguntas y la cantidad? 2 preguntas y va a ser en el momento de que suba la propuesta, la asignación. ¿Ah? Va a ser 5 minutos antes del comienzo de la clase. El parcial va a ser durante la clase. No, ¿cómo se asigna? ¿Según cédula o cómo, profesor? Eso quiere preguntar. Sí, van a tener atribución de preguntas en virtud de vuestro documento de identidad. Sí, claro. Sí. No van a ser para todas las mismas preguntas. Si usted quiere, Elisa, sí, en el Webex vamos a estar nosotros para explicar. Vamos a hacer una especie de apoyo moral e intelectual. Pero puede directamente arrancar para Eva. Lo que pasa es que a veces capaz que se siente sola y confundida, entonces estaremos acá. ¿Ah? Bien. Dicho esto, vamos arriba, que tenemos mucho trabajo que hacer. Y les comparto la pantalla para dar inicio a la clase de hoy. Entonces, no. Chat. Bien. Entonces, Word no, el formato es PDF. ¿No? Formato
PDF porque es universalmente leíble y evitamos cualquier lío en cuanto a la apertura y que las letras queden todas así. Es ese formato Word con alguna variante que tengamos. ¿No? Después, no mucho más al respecto. Así me queda un poquito más cómodo verlos a ustedes. Y vamos arriba. Bien, vamos a hablar de informática jurídica. Obviamente que es uno de los temas importantes del curso, por eso les pido que presten atención a la evolución y luego a un esquema en el cual vamos a explicar cuál es el contenido de la informática jurídica y cuál es su estructura. Así que sería importante que ustedes vayan siguiendo el razonamiento y si en algún momento tienen alguna dificultad, no frenen para no dejarlos atrás. Primero, una breve introducción de contexto nomás en relación a la comunicación y en relación, ¿cómo va, Bárbara? ¿Todo bien? En relación a la comunicación, una especie de contexto para que ustedes tengan en cuenta en relación a la evolución que nos va a decantar en la informática jurídica en sentido amplio. Primero, desde el punto de vista de la comunicación, los primeros estudios, los primeros desarrollos, los primeros análisis datan de Aristóteles. Puede haber alguna cuestión previa en el medio, pero los más importantes van de la mano justamente en Grecia, al filósofo en el siglo III a.C., basándose en la idea de la retórica. Que la retórica es, desde el punto de vista etimológico, la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión. La retórica y el derecho tienen una relación absolutamente íntima. Cuando hablamos de las posibilidades de persuadir, de convencer a alguien mediante argumentos, estamos hablando de la posibilidad, nada más ni nada menos, por ejemplo, de convencer a un magistrado que mi posición es efectivamente la correcta. Esa idea de retórica, por la cual muchos de ustedes estarán en esta facultad, porque se han dicho, es una cosa, te discute todo, te convence, es una cosa bárbara. Va a ser abogado, vas a ver que va a ser abogado. Es decir, es todo el tiempo, es como que tiene eso así que va a ser abogado. Exactamente eso. Entonces, en virtud de esa capacidad de persuadir al otro, de convencer de mis argumentos, de ponerme también un poco, empatizar con el otro, los efectos de saber qué es lo cual son los mecanismos para convencerlo, se dieron esa clase de desarrollos. Y la retórica, por sí, esa capacidad de convencer, es una línea también de pensamiento desde el punto de vista jurídico, que nos aleja un poco de la idea de que el derecho es en sí una ciencia desde el punto de vista formal, sino que estamos hablando que serían un conjunto de normas, de parámetros, de conducta, a los efectos de permitir la convivencia social y no un método científico puro y simple, ¿no? Estamos hablando de algo donde uno puede convencer al otro basado en, no solamente en argumentos jurídicos, sino también en argumentos parajurídicos, la experiencia anterior, las experiencias personales, nuestras concepciones, nuestros valores, en fin. Todo eso pesa a la hora de la retórica. Desde el punto de vista de la comunicación, bueno, tenemos el sistema aristotélico, que viene a ser la unidad más simple de comunicación, que es una persona que habla, el discurso es la misma. En este caso soy yo, lo que estoy diciendo, y las personas que escuchan. El otro, el receptor. ¿No? O sea, hay un emisor, un discurso y un receptor. Luego, una evolución muy interesante a lo largo del tiempo, pero no tenemos la más mínima posibilidad de atenderla. Lo cierto es que la retórica se continúa desarrollando desde la antigüedad, la Edad Media, estudios de carácter plástico, en fin, retomándose fuertemente en la década del 30. Cuando me refiero a la década del 30, me refiero a la década del 30 del siglo pasado, a través de una serie de autores como Lasfield, Lewin, Laswell y Hall. ¿No? Todos son los autores que van
retomando y reimpulsando el estudio de la red. Ahí les dejo un modelo, que es el modelo clásico de comunicación, más difundido, más trascendente en nuestros tiempos, que es el de Llano de Weber, que complejiza el modelo aristotélico, ¿no? Habla de una fuente de información, un transmisor, la señal, eventualmente en el medio puede haber ruido, o sea, distorsiones a esa señal. Si eventualmente esa señal tiene éxito, es recibida, un receptor que decodifica un mensaje y el destino, ¿no? Una complejización, sí, está bien, del proceso aristotélico de comunicación. Para que lo tengan en cuenta. Partimos de esa idea genérica de comunicación. Ahora, más allá que hemos ahondado, vamos a ver de la importancia de la información y la comunicación. ¿Cómo no, Victoria? ¿Puedo volver un segundo? Bueno. ¿Qué duda tiene sobre particular? Estamos hablando de un modelo de comunicación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hace unos segundos hablábamos de un emisor, un discurso, un receptor. Acá es esa estructura, pero con algunos pasos. Ah, no, pero Victoria, mire que está en la plataforma esto. No se preocupe, no gaste fotos, no gaste rollo en fotos, por favor. Tienen la plataforma la presentación. Así que no se preocupe. Todo esto está subido. Lo tiene el apartado de informática jurídica. Bien. El ruido que implica eventuales distorsiones al discurso. Por ejemplo, vamos a algo medio brutal. Si mi Wi-Fi se debilita, mi señal, mi discurso, eventualmente va a tener alguna serie de distorsiones y seguramente no llegue bien. ¿No? Implica aquella situación por la cual el discurso se ve deteriorado en cuanto a su capacidad de ser recibido. Eso es un punto de vista físico. Puede haber unas cuestiones diferentes, pero ya podría ser desde el punto de vista del mensaje o del receptor, ¿no? Una dificultad de expresión de quien emite el discurso o alguna dificultad de comprensión de quien así lo realiza. Pero el ruido en sí sería un factor externo al discurso. Un factor externo que dificulta la inteligencia del mismo, la recepción del mismo. Eso sería el ruido. Más o menos claro, Lourdes. ¿Vieron? Eso es una de las cuestiones de la virtualidad. Si estuviésemos en vivo y en directo, Lourdes haría algo así. ¿Entendí? Y yo seguiría de largo, pero acá, sin embargo, tenemos que tomarnos un tiempo más y esperarnos a que Lourdes efectivamente nos dé una clase fija, ¿vio? Ahí es equivalente a esto. Que son las dificultades de la no presencialidad. La imposibilidad de percibir, al menos rápidamente, si mi discurso tiene éxito. Es algo que desde el punto de vista docente, supongo que la doctora Muraciole compartirá, es un desafío, ¿no? No saber si los estímulos que uno genera son siquiera recibidos, no medianamente. Totalmente. Es algo parecido a hablar solo, ¿vale? Sí, es lo que sea. Una cosa como... Pero cuando aparece algún jaja o algún comentario, bueno, está bueno también porque es como que uno se da cuenta que no está tan solo. Aunque sea hasta por piedad. Un jaja. Jaja, XD. En fin. Pero bueno, sí, por eso supongo que algunos docentes piden que prendan las cámaras a los efectos de no pensar que están totalmente locos. Nosotros ya hemos perdido toda esperanza en ese sentido y bueno, nos hemos entregado a un raid de demencia que vaya a saber dónde nos lleva. No están solos, me dice Diana, y yo sospecho que sea Diana o que sea Martina y que sea en realidad alguien asume esas personalidades, por ejemplo, un funcionario de la facultad, para completar esa circunstancia de evitar que los docentes caigan en una locura y este año simplemente estemos haciendo como. Pero vamos a seguir cumpliendo con nuestro papel de que damos clases y los funcionarios de la facultad de que están haciendo. Es un simulacro. Estamos en una verdadera matriz. No quisiera ver nuestras calles hasta ahora, no sé.
habitualmente las veo, y cuando hubo un proceso posterior de haber tenido que llegar a la facultad. Imagínense. Bueno, sí, estamos todos muy bien. Bastante nos tienen que ver ellos a nosotros. No, es que estamos en pijamas. Sí. Ya sé que están en pijamas. Aquellos que utilizan pijamas, que eso es una minoría. Utilizan otros medios para, tipo, joguineta. Vamos a hacer. Full pijama, perfecto. O algo está bien, que aprovechen. O sea, está bueno. Todavía que les pasa esto, que aprovechen. Sí. Al menos eso, ¿no? Pero bueno. Igual, ojalá algún día los podamos ver, pero nos veremos en la facultad. Sí, yo les digo por las dudas, si nos vemos en la facultad, así medio como de lejos, vieron Thor, soy medio así como parecido. No me quedo tan bien en la pantalla. No soy tan fotogénico, pero si ustedes me ven así, salvo por el martillo y todo eso, soy medio parecido. Tengo por las dudas, por las dudas. Sobre todo por lo rubio. Tengo una cosa, que el efecto de la cámara, claro, me deja un poco más morocho. Y el jopete, sí, es tal cual. Tengo una cosa así media como... No en Endgame, sino en las anteriores. Thor más anterior. Claro, sí. No. En la última estaba mal. Estaba más deteriorado. No, le estoy hablando de las anteriores. Bien, estimados, la importancia de la comunicación y de la información. Para eso, para tratar de comprender en cuanto a dónde vamos, jurídicamente hablamos, es importante entender 2 o 3 ideas. La teoría general de los sistemas, que lo vamos a hablar ahora, los computadores y la cibernética. La cibernética, esa disciplina por la cual nos han preguntado tantas veces a lo largo de estos días. De ese punto de vista, ¿qué es la teoría general de los sistemas? Un autor que se llama von Butterfly desarrolló este concepto partiendo de la idea de la biología. La idea, desde la biología, extendió esta idea a otras disciplinas. ¿Cuál es la idea fuerza, el eje central de toda esta teoría, que como ustedes imaginarán es bastante compleja? No sé si Betsy, ¿se le corta a Bárbara? ¿Se te corta a Bárbara mi transmisión? Es Betsy. No se me corta. Acérquese a donde esté. A Luciano se le corta, Betsy. Creo que es a usted que tiene alguna interferencia, algún ruido, ¿vio? Betsy me está ayudando a los efectos de que comprenden todos ustedes cuál es el tema del ruido, ¿no? Mi mensaje se ve distorsionado en algún momento de la llegada de Betsy debido a alguna interferencia de carácter electrónico. Bien. ¿Cuál es la idea central? Un sistema no puede ser descrito, no puede ser justamente explicado mediante la suma de las conductas de las partes investigadas. Había ejemplo. Un ser humano no puede ser explicado en base a su sumatoria de partes, sino que tiene una estructura vinculada a su sistema. Una explicación de cómo funciona una máquina no puede ser el análisis de sus partes aisladas o la suma de sus piezas, sino que lo que se tiene que analizar es cómo funcionan todas esas partes en conjunto, en sistema. Por eso, cualquier sistema, y de ahí la aplicación al resto de las disciplinas, como por ejemplo la jurídica, en la cual se establece que el derecho no son los códigos aislados. El derecho no es cada uno de los juzgados, cada uno de los operadores jurídicos. No es la unidad. Lo que es el conjunto de unidades en funcionamiento. Se estudia la unidad, sí, exactamente, y su interrelación entre sí. Por eso, los elementos básicos de cualquier sistema serían la estructura y la función. O sea, las piezas y cómo funcionan y se interrelacionan esas piezas entre sí. Un ordenamiento jurídico es eso, no solamente un conjunto de normas, es un conjunto de normas basadas en determinados principios, principio de no contradicción, principio de derogación, principio de jerarquía, que permiten que esas normas
interrelacionen y funcionen entre sí como un todo más o menos coherente. Entonces, hablamos ahí que cualquier sistema constituido tiene un insumo, procesador, producto, control y retroalimentación, en general para la idea de sistemas, y en base a esta lógica, en base a esta teoría general de los sistemas, se va desarrollando la idea de computadora, ¿no? Que se basa justamente en la idea de sistema para generar la estructura de su funcionamiento. Pero importante de acá, que bueno, que en base a la biología se tuvo la idea de tratar de analizar distintos sistemas, distintas situaciones, extendiéndolo a otras disciplinas, como puede ser lo jurídico, como puede ser el mundo de las computadoras, el mundo de la informática. Esa es la idea, que un sistema es estructura y función, y que el análisis de las unidades solas no alcanza, sino hay que ver cómo se interrelacionan entre sí, qué función. Como si no, analizar un reloj solamente por sus partes. No, vamos a tener que analizar cómo se interrelaciona. Dicho esto, vamos a la idea de computadoras, ¿no? Eso, para ser grosero, una máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad, obviamente, dependiendo del tipo de computadora, y que tiene una metodología de tratamiento de la información que le permite resolver determinados problemas, o bien matemáticos, o bien lógicos, o bien los dos, mediante la utilización de programas informáticos. Eso es un concepto simple, pero efectivo de computador, ¿no? Ahora, cuando nos referimos a computador u ordenador es muy utilizado en España, ¿no? Estamos hablando de términos que refieren a aspectos distintos de la computadora, ¿no? Que muchas veces se usan como sinónimos. Un ordenador, una computadora, como es lo mismo. Básicamente, que la generalización desde el punto de vista del lenguaje se los considera sinónimos. Es cierto que cuando hablamos de computadora estamos infiriendo, estamos hablando, nos estamos refiriendo a la capacidad, a la posibilidad de cálculo de estos elementos, y cuando hablamos de ordenador estamos hablando básicamente de la posibilidad que tienen estas máquinas de ordenar datos en bloques. Es eso. Muchos lo consideramos un sinónimo, cuando hablamos le podemos decir ordenador o computadora de forma independiente, pero cuando hablamos de computador nos referimos a la posibilidad de cálculo, y cuando hablamos de ordenador nos hablamos de la posibilidad de ordenar bloques. Entonces, ¿a qué se decía? Es que, bueno, en base a las ideas anteriores se sirven las computadoras así de sencillas. No es necesariamente que salgan, pero efectivamente de la idea de función y estructura es que se van a servir las computadoras para su función. Es una de las bases, al menos teóricas, que utilizan las computadoras. Exactamente. Que después, incluso la podemos trasladar hasta el propio funcionamiento de la red. O sea, también lo podemos ver como un sistema. No solo la computadora, sino la red, ¿no? Exactamente. De una cantidad de nodos que se interconectan, que en realidad si los vemos en forma aislada no serían nada, pero si que los vemos funcionando en un sistema van a formar la red de redes. Es como una base teórica trasladable a varias cuestiones en esto de la sociedad de la información. Totalmente. Es una base teórica que, como bien dice la profesora, luego se replica en distintas áreas, especialmente en Internet. Eso está. Es una idea que se va a ir viendo permanentemente. Nos vamos a ir sirviendo permanentemente de eso, ¿no? Desde el punto de vista histórico, bueno, otra de las cosas que lamentablemente tenemos que pasar medio largo, a pesar de que es interesante, el desarrollo de la computación va teniendo diferentes etapas. Podemos hablar como primera referencia histórica y clásica al ábaco, ¿no? Algunos de ustedes habrán utilizado un ábaco en sus niñez, y es como si fuese el primer referente, bueno, la primera idea de máquina de cálculo. Una máquina que te permitía calcular de una manera más sencilla. Luego saltamos a la época de Pascal, que enseña unas máquinas de calcular que eran como rueditas dentadas, Babbage,
una máquina que pueda resolver polinomios. Ya en el siglo XIX, el Boole, o todavía nos servimos justamente del sistema de Boole, los parámetros booleanos para hacer búsquedas. Ollier utiliza el criterio de las cintas perforadas, en fin. Y luego se va desarrollando distintas generaciones de máquinas, ¿no? La primera generación es en la década del 50, las máquinas de válvula. La segunda generación, ya hasta mediados de la década del 60, con los discos magnéticos. La tercera generación aparecen los circuitos integrados, los chips. Podemos ver. La cuarta generación, ya microprocesadores, las telecomunicaciones. Ahí empezamos a unir a las computadoras con las telecomunicaciones, que es un salto cuantitativo enorme. La quinta generación, a partir de la década del 80, y después que se da esa explosión, empieza a pasar todo muy rápido y muy difícil de hablar de generación, ¿no? Podemos hablar de la aparición de la PC como un momento de quiebre. Luego podemos hablar de la innovación vinculada a los smartphones. En fin, ya los quiebres son cada vez más rápidos y las generaciones son mucho más difíciles de percibir. Lo cierto es que de espacios de tiempo que eran muy espaciosos en el tiempo, cada vez son más. Cada vez se va haciendo más pequeño esos espacios. Y acá vamos a otro punto. Vamos a hablar de, teniendo en cuenta la teoría de los sistemas, teniendo en cuenta las computadoras, de la cibernética. La cibernética, estamos hablando ahí de momento de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 43, básicamente un grupo de científicos encabezados por el amigo Wegener, tenía o percibió la necesidad de unir determinado cuerpo de ideas, determinado cuerpo de investigaciones bajo una teoría de carácter más general. Y se basan en distintos trabajos de carácter práctico. A ver, muchas veces los enfrentamientos bélicos sirven para saltos cuantitativos desde el punto de vista cuantitativos y cualitativos desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ellos trabajaban en máquinas antiaéreas, ¿no? Que estudiaban la forma de cálculo. El año pasado, por ejemplo, teníamos justamente un compañero que estuvo en Defensa Antiaérea de Uruguay. Imagínense. Que tenía la capacidad de calcular no dónde debía disparar, sino cuando va a ir el avión, dónde debo disparar para que llegue y bueno, se dé el impacto. Entonces, en base a todos estos estudios, se arregla un paralelismo entre las máquinas que tienen capacidad de cálculo y los mecanismos del cerebro humano. Sí, totalmente, Eliana. Las guerras provocan grandes avances. Total. Son un motor de innovación impresionante porque se destinan ingentes recursos, se concentran las mejores mentes, etc. El último gran salto cualitativo quizás haya sido la energía atómica, pero ha habido otros. Las guerras generan saltos tecnológicos de los más importantes que tiene la humanidad. Es una realidad cruenta, pero es una realidad porque nunca se destinan más recursos que... Bueno, entonces se va relevando a esa lógica entre tratar de vincular los mecanismos del pensamiento humano con la capacidad de cálculo. Y se va estudiando ese nexo, ese vínculo entre ambos. Entonces, lo que se busca es generar máquinas capaces de reproducir, de imitar ciertas actividades humanas, como es la capacidad de cálculo, como es la capacidad de ordenar información. Y ahí aparece el término cibernética, que es un término que viene etimológicamente del francés cibernética. Supongo que la profesora habla mucho mejor francés que yo, que no hablo de dos palabras, que a su vez viene del griego Kybernets, y apareció ya en la época de Platón, ¿no? Pero bueno, siglo XIX, Ampère utiliza este término cibernética para referirse, para describir a los distintos modos de gobierno. ¿Por qué? Porque con esa idea de sistemas, de
de estructura y función, se van explicando cómo van funcionando las distintas estructuras gubernamentales, ¿no? ¿Qué es lo que hace la cibernética centralmente? Bueno, estudia los parecidos, las analogías, los vínculos entre los sistemas de comunicación y control de los seres vivos y las máquinas, ¿no? Entonces, lo que busca es estudiar cómo funciona la biología para tratar de replicarlo en la tecnología. ¿Cómo funciona un brazo para que el estudio de cómo funciona este brazo me sirva para replicar un robot que cumpla las funciones que cumple este brazo esta mano? Busca eso. Estudia biología para tratar de replicarlo en la tecnología. ¿Entendemos esa cuestión? Aparece. Sí, bien. ¿Entendemos? Entonces, esta serie de conocimientos se van aunando de fuentes bien diversas, que van desde la matemática, la filosofía, en fin, se van coordinando entonces distintos conocimientos en una sola materia, ¿no? Dentro de sus estudios está la teoría de los sistemas, de la información, las teorías vinculadas al control, los juegos estratégicos, los algoritmos, son, bueno, los algoritmos ya hemos visto, pero podemos hablar más adelante de ellos. ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la importancia de la cibernética en el razonamiento jurídico? Bueno, y acá vamos a hablar de una figura trascendente que es el usuario de la tecnología, que básicamente somos todos nosotros cuando nos vinculamos con la tecnología, ¿no? Cuando nosotros accedemos a determinado instrumento tecnológico, una computadora, cualquier otra clase de sistema, percibimos que esto tiene distintas ventajas para nuestras actividades. Y esas ventajas luego quieren ser replicadas en la mayoría de nuestras actividades. ¿Y por qué no en el área jurídica? ¿Sí? Esto me sirve para informarme. ¿Por qué no me sirve? No me puede servir para estudiar. Si esto me sirve para el proceso de mi oficina, ¿por qué no me puede servir para el proceso de tribunales? Si esto me sirve para acceder a determinada información, ¿por qué esto no me puede servir para acceder a información? ¿No? Y esto, que lo incorporamos a nuestra vida, va poniendo en tela de juicio procedimientos anteriores. Pensemos que el derecho es una disciplina que se basa en procesos que tienden a ser ciertamente conservadores, ¿no? Entonces, cuando irrumpe la tecnología, la cibernética busca vincular todos estos desarrollos para que, entre otras disciplinas, el derecho pueda servirse, pueda aprovecharse. Ahora, todo esto que estamos haciendo, ¿qué es lo que pueda aplicarse al derecho? ¿Qué es lo que puede servir para el derecho? Ahora, teniendo en cuenta esa disrupción, como les dije, es importante siempre tener en cuenta que el derecho básicamente es una disciplina conservadora, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque nos interesa tener más o menos reglas de juego claras que puedan permitir la convivencia social. ¿A qué me refiero? Ustedes dirán, no, bueno, pero ser conservador o capaz que no estamos bien. El valor de la vida como un elemento central a proteger, que uno no pueda estar ultimando gente por la calle, es una cuestión conservadora del derecho. Pareciera que nos permite, que tiene seguridad jurídica, nos permite, en base a determinadas ideas rectoras, que obviamente se van modificando con el paso del tiempo, con los manejos de la sociedad, pero hay una serie de parámetros que sin ellos no tendríamos convivencia social. Y eso, obviamente, que el derecho lo va a referenciar. Justo Lautaro, Catalina, Victoria están diciendo justamente, están afirmando esa postura de que sí, que es una forma de que tengamos reglas claras, que tengamos certeza, porque si todo cambia todo el tiempo se formaría un caos, tal cual, lo que vos estás diciendo. Y también eso de que seamos tradicionales en el sentido que para mover algo lo discutimos mucho, también forma parte de... A veces puede que nos juegue en contra, pero otras veces da el tiempo suficiente para ver si algún fenómeno no era pasajero
y teníamos que tratarlo por los principios generales del derecho y no como se hace en otras ramas que enseguida se sale atrás o de una tecnología o de una situación específica que de pronto a los 6 meses o al año ya no tiene sentido. Entonces eso sí nos da solvencia como rama, ¿no? Como disciplina. Totalmente, totalmente. Por eso, básicamente, ¿cómo no, Diana? Que el derecho es básicamente una disciplina, al menos una ciencia, es una disciplina basada en la retórica conservadora. ¿Por qué? Porque el fundamento, el fin último del derecho es permitir la convivencia social. Mucho más allá de la justicia. La justicia es un valor inspirador, ¿no? Pero lo que permite es que más o menos la sociedad funcione, ¿no? Que progrese y que no nos matemos entre nosotros. Sustituir sistemas de venganza personal. Entonces, en base a esa idea, hay determinados parámetros que perduran a través del tiempo, ¿no? Uno puede cambiar su visión sobre determinado tipo de vínculo perfectamente, a pesar de que son bastante estables las visiones a lo largo de la historia, ¿no? Lo que tiende es a preservar la idea de vínculo que el derecho concede un factor muy importante para el desarrollo de la sociedad. Había de ejemplo la institución matrimonio, que es una institución milenaria, ¿no? Eventualmente es una institución tremendamente estable y ahí han existido cambios. Por ejemplo, la admisión que un matrimonio puede estar compuesto por parejas del mismo sexo, que es un cambio. Pero aún así, con ese cambio que uno podrá pensar que es disruptivo, se tiende a mantener la idea de un vínculo entre dos personas como un factor tremendamente trascendente para la sociedad. La unión libre, cualquiera de los elementos que uno puede decir, qué disrupción hubo acá, es cierto que hay un cambio, pero también desde el punto de vista básico, el derecho está diciendo, me interesa y tengo que ayudar y aportar a determinadas reglas en esa relación, en ese vínculo. Ese vínculo es importante. ¿Ah? Dice, sí, exactamente. Los cambios, incluso los que nos parecen a nosotros más profundos, si uno va a la raíz central de las cosas, son cambios dentro de determinadas reglas de juego, incluso los más revolucionarios. Son cambios que van dentro de determinados parámetros. Eso es una idea que me parece trascendente, porque bueno, lo que tratamos es de convivir y ir adaptándonos a las nuevas realidades, pero conviviendo. Sí, se sigue una línea de estabilidad. Yo creo que ese ejemplo del matrimonio es muy bueno, porque justamente en realidad se basa sobre parámetros que vienen desde hace mucho tiempo, que incluso podrían tener hasta un origen religioso si se quiere, pero más allá de eso, se mantienen y se van actualizando, pero en realidad estamos hablando de monogamia, sí. Estamos hablando, ¿no?, de uno a uno, de reconocer un vínculo, dos personas. Disruptivo sería en nuestro sistema si aceptásemos un estilo poligamia o algo que realmente está rompiendo con un modelo. Esto no rompe, actualiza sobre las mismas bases. Exactamente, le da un lavado de cara, una actualización. Pero desde el punto de vista central, el derecho protege lo mismo. El derecho dice, bueno, acá hay una relación que es jurídicamente relevante. Y básicamente, ¿cuál es el elemento central? Un elemento de carácter afectivo, ¿no?, que genera una cuestión muy importante en la sociedad. Gastón Davant dice que sea una línea estable, por decirlo de algún modo, la intromisión estatal en las relaciones humanas. Sí hay una intromisión constante del Estado en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque de otra manera, concepción estatal, a ver, el Estado, cualquier concepción estatal está tremendamente cargada de una ideología, ¿no? De otra manera, se dice que quedaría librado a los particulares. Las cosas que quedan libradas de los particulares quedan librados a relaciones de fuerza un poco más brutales. Esa es la idea, ¿no? Usted puede cuestionar perfectamente esa visión, tanto de una visión más liberal como una visión más anarca, ¿no?
En el medio, por lo general, se pone al Estado como una entidad mediatizadora, más o menos medida, de los vínculos humanos. Pero bueno, e incluso dentro de parámetros más liberales o parámetros más anarcos, por decirlo de alguna manera, hay 2 o 3 reglas de convivencia básica en cualquier sociedad que son últimas, ¿no? La idea del Estado solamente juez y gendarme, nada más ni nada menos, ¿no? El Estado determinando la justicia y el Estado reservándose el monopolio de la fuerza pública para intervenir. Esa sería una concepción mínima del estatal, pero nada más ni nada menos que determina qué está bien y qué está mal. Entonces, frente a toda esta lógica, hay una serie de estructuras mentales que traemos y que es muy difícil, en algunos casos imposible, de que las podamos cambiar, previas a la innovación tecnológica. Que sí, la innovación tecnológica trae distintos tipos de disrupciones que golpean en todas las áreas de conocimiento. Entonces estamos en una etapa de transición y el derecho está en el medio, ¿no? Una ciencia extremadamente formal y tradicional frente a cambios que modifican e impactan en toda la sociedad. Y bueno, de la aplicación de la cibernética al ámbito jurídico empiezan a surgir distintas cuestiones. Primeramente, la jurimetría. ¿Cómo no, Victoria? Que de la aplicación de la cibernética al ámbito jurídico, al mundo del derecho, de todos esos conocimientos en el ámbito del derecho, empiezan a surgir determinados estudios. Por ejemplo, empieza con la jurimetría, ¿no? Básicamente se centró en el análisis lógico del uso de la computadora hacia el derecho. ¿Qué es lo que buscaba la jurimetría? A ver, dijeron, tenemos el derecho y tenemos la computadora. Vamos a ver cómo las computadoras pueden prever la sentencia de los jueces. ¿No? ¿Qué de lo anterior, Victoria? ¿Del razonamiento jurídico? Bien. El razonamiento jurídico tiene estructuras clásicas, duramente asentadas a lo largo del tiempo. Y ese razonamiento jurídico, al ser impactado por las tecnologías, eso tan clásico, con disciplinas tan disruptivas, y bueno, generan determinados choques, generan determinadas situaciones que se tratarán de ir administrando, ¿no? Es como una montaña absolutamente asentada contra un huracán que viene a 12 millones de kilómetros por hora. Ese es el choque de una fuerza inamovible contra una fuerza irresistible. El lío que pasa por eso. Sí, igual, sí, claro. Se trata de ir tratando de ir llevando la cosa de la manera más razonable posible, porque la tecnología es imparable, pero el derecho tiene que seguir garantizando la convivencia social. Entonces tenemos un lío ahí. La geometría, entonces, lo que trataba era eso. Tratar de vaticinar qué los jueces van a hacer en determinadas circunstancias, usando las computadoras. Y sí, claro, exactamente. Va de la mano de la jurisprudencia, porque yo tengo la computadora y tengo jurisprudencia. Lo que quería, no tuvieran los medios técnicos en ese momento, era en base a la jurisprudencia, en base a qué es lo que podía, lo que habitualmente fallaban los jueces, cómo me anticipaba ello. Luego viene, ya a finales de la década del 60, Lozano, prosa de la jurídica, con la ius cibernética, que básicamente pretendió reorganizar eso, ¿no? La relación cibernética de derecho. Trató como de revitalizar la cosa. Porque ustedes piensan que en determinado momento aparecieron determinados estudios que carecían de factores técnicos, no tenían las máquinas que tenemos ahora. Y seguramente lo mismo pasa en el futuro. A ver, Karen, dice que no es adecuado lo de la jurisprudencia. Vamos a tener una clase para discutir eso sobre cuando Ignacio defienda la inteligencia artificial aplicada al derecho y yo los estudios jurídicos clásicos. Pero saber qué va a dictar un juez, no sabe todo lo que me puede llegar a saber. Desde el punto de vista estratégico, de consejos, de millones de cosas me puede saber, más allá que no es fuente de derecho, pero saber qué es lo más probable que falle un juez, ha sido muchísimo. Vamos a hablar de eso, Karen, no se preocupe.
Bueno, Lozano trata de organizar estos conocimientos y divide la temática en dos grandes partes. En la modelística jurídica, que dice que el derecho es un subsistema dentro de la sociedad en general, es como un sistema chiquitito, dentro de todos dentro del gran sistema social, un subsistema, y la informática jurídica. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que hace Lozano? Básicamente es reorganiza la relación que había surgido a mediados de los 40 entre el derecho y cibernética. Entonces dice, trata de decir, bueno, vamos a ordenar esto. Y lo divide en dos partes. Primero, la modelística jurídica, que estudia el derecho como un subsistema dentro del sistema social. Y la informática jurídica, que vamos a ver más adelante. El derecho informático, que es la disciplina que se encarga de regular el impacto de la informática y luego de todas las tecnologías, y lo de las TICs, y la informática jurídica. A ver si me quedó algún compañero en el medio. También repetí algo que quería repetir, Lautaro. Después dígame porque no sé, como me parecen los chats a veces medio rápido, no sé si hacerte. Bien. ¿Qué desafíos tienen los operadores jurídicos? Y muy amplios, ¿no? Primero, tratar de conocer cuáles son las normas vinculadas a estas tecnologías. Tratar de definir un universo, ¿no? ¿Cómo no, Ana? Ya vamos a hablar de derecho informático. Tengo un par de minutos que vamos a hablar bien de derecho informático. Simplemente que era eso, que trata de dividir Lozano en esos puntos. Ahora vamos a ir describiendo cada uno. ¿Ah? Primero, bueno, las normas vinculadas a las tecnologías, que son cada vez más. Bueno, las tecnologías están en todos los ámbitos, son cada vez mayores. Tratar de dominar las tecnologías vinculadas a nuestra profesión. Tratar de dominar cómo seguimos adelante una procuración electrónica, cómo hacemos un preingreso de un expediente, cómo hacemos un seguimiento de un expediente administrativo o un expediente judicial. Tratar de ver cómo utilizamos modelos descritos, tratar de aplicar sistemas de inteligencia artificial al derecho. O sea, tratar de dominar las tecnologías que básicamente nos permiten acceder a jurisprudencia, a doctrina, a normativas, en fin, tratar de entender cómo funcionan las cosas por las cuales nos vamos a resolver y que son indispensables para nuestra vida. Yo trato de entender cómo funciona Webex para poder dar clase. Bueno, uno, como operador del derecho, tiene que tratar de entender y dominar las herramientas las cuales luego se va a servir. Es indispensable para ejercicio del derecho el dominio de las herramientas tecnológicas. Y eso implica tener un bagaje de conocimientos técnicos que exceden lo estrictamente jurídico. ¿No? Si hoy no sé más o menos cómo puedo navegar en una página de jurisprudencia, y voy a perder mucho como jurídico. Voy a perder mucho como operador. Si no sé buscar una norma, qué norma está vigente o no en el INPO, y voy a tener una dificultad muy grande. O sea, el derecho ya deja de ser solamente, el estudio del derecho ya deja de ser solamente una disciplina estrictamente jurídica, sino que involucra la necesidad de dominar otras herramientas. Si no, está frito. Está muy complicado. Muchas gracias. Le gusta a Victoria este tema. Claro, Camilo, requiere poseer medios materiales necesarios. Totalmente. Siempre lo requirió. Siempre lo requirió. Porque antes, si usted no tenía los libros, tampoco podía. Lo que pasa que hoy el uso de las TICs es intensivo en toda la sociedad. Entonces, si no lo utilizamos, nos vamos quedando de lado. ¿Cuánto le va a costar dotarse a los abogados que estudiaron antes del boom de las tecnologías y bueno, en la actualidad? Mire, ustedes son la cuarta generación que está estudiando de alguna manera esto. Y en algún momento uno se adapta. En algún momento pasa que ya no se puede adaptar y se tiene que ir. Salvo que quiera quedarse en una fiesta donde ya no puede participar. Nosotros vivimos con Nicolás un quiebre importante, que fue el de las notificaciones. De que los abogados pasábamos a tener una casilla de correo que nos daba el Poder Judicial
en la que el Poder Judicial nos envía notificaciones. Antes recibíamos cedulones, siempre cedulones, o sea, venía un notificador, como si fuese un cartero, que todavía pasa con algún tipo de decretos o de providencias del juez, algunas siguen notificándose de esa forma, pero era simplemente de esa manera que se notificaba. Pasamos a que el Poder Judicial dijo, bueno, a partir de tal fecha, todos los abogados tienen obligación de tener una casilla que se las voy a dar yo y van a recibir las notificaciones en esa casilla. Y a partir de ese momento, en general, salvo que, digamos, lo que se notifica no tenga documentación que requiera ir a ser retirada, empieza el otro día hábil a correr el plazo para contestar lo que haya que contestar. Y en ese momento fue un momento de quiebre, mucha gente entendió que era como el acabose, que iba a ser imposible, algunos se fueron, otros se resistieron, y en definitiva el momento pasó, y hoy en día todos los abogados, pero no solo el sistema del Poder Judicial, sino el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo mismo, y ahora, digamos, muchos organismos públicos están haciendo y van por ese camino de exigir que las personas tengan un domicilio electrónico al cual notificarlas, y vamos para ese lado, pero yo me acuerdo de que hace cuántos años, esto bastante, de escuchar abogados decir que era imposible, que nos iban a hackear las cuentas, que nos iban no nos iban a llegar las notificaciones, que no iba a funcionar, que el Poder Judicial, no sé, iba a intervenir los servidores. Me acuerdo que fue un momento, claro, a Nicolás y a mí no nos impactó tanto, porque dentro de todo, en aquel momento, éramos relativamente más jóvenes, pero abogados que quizás tuviesen la edad nuestra ahora o un poco más, se vieron abrumados y no manejaban la tecnología. Fuimos pioneros, estuvimos en un momento pero de sí, actualización. La tecnología es lo que te manda en algún momento, en una disciplina tan conservadora, en algún momento te manda para atrás. Yo he estudiado justamente en algún otro lado sobre la necesidad de competencias digitales para el ejercicio. Es absolutamente clave y es absolutamente necesario. Pero también en el medio hay víctimas. Esa es la verdad. En el medio quedan ahí gente que no se puede adaptar o no le interesa tampoco. Pero, a ver, es legítimo y me parece bárbaro que un docente que hace 40 años que da clase diga, no, yo esto no me someto. Esta pantallita está todo bien, pero no es lo mío. Hace 40 años que soy tipo muy competente dando una clase en un salón. Ahora, que a mí me vengan con esto, de conectar del chat, de esto, no, me voy para casa. Puede pasar y me parece lógico. Seguramente en algún momento me pase. Que diga, no, esto ya no. Y por eso está bien que haya jóvenes que vengan y me digan, mira, flaco, yo esto no pago. Pero bueno, y el mundo del derecho tiene eso, tiene esa necesidad de actualización. En algún momento, quizás ya esto no es para vos, lo cual, para alguien que es abogado, es muy difícil. Me permito decir eso. Porque los abogados, por lo general, somos unos personajes. Aunque me permito decir. Claro, puede pasar. Bien. Dicho esto, estimado, vamos un poquito más importante, porque este esquema sí que va a ser importante. La informática jurídica en sentido amplio, vuestra concentración por acá. Cuando hablamos de informática jurídica en sentido amplio, y al final tiene un esquema que me salió bastante bien, porque mejoré mis competencias digitales para hacer esquemas, van a ver, primero, es un gran ámbito del conocimiento que comprende a la informática jurídica en sentido estricto y al derecho informático. Cuando hablamos de la informática jurídica en sentido estricto, nos referimos a la informática, a esa disciplina que se encarga de estudiar la información automatizada como instrumento al servicio del derecho. Esa disciplina que se encarga de estudiar un segundo, ya vengo. Es la hora en la que llega algo. En efecto, es el momento donde tengo que abrir la puerta y seguir de largo demostrando mi versatilidad para multitask, multitarea, muchas cosas a la vez.
en este momento estoy también capacitando a unos coreanos mediante la tablet. ¿A qué es lo que me refiero? Entonces, tenemos la informática jurídica en sentido amplio, que comprende a la informática jurídica en sentido estricto. La informática, las computadoras, las TICs aplicadas como instrumento al servicio del derecho. Yo me sirvo de la página del INPO para recurrir a legislación. Yo me sirvo de la página de la Base Nacional de Jurisprudencia para buscar jurisprudencia, ver cómo piensan los jueces y en base a eso argumentar mejor, aplicar mi retórica. Yo me sirvo de una base de derecho de doctrina, de la ley online, para ver cuáles son las mejores opiniones que me sirven para este caso concreto. Yo me sirvo para los procesos de gestión. Yo me sirvo para la aplicación de la inteligencia artificial y, por ejemplo, prever resultados. Es una herramienta la informática jurídica en sentido estricto. La relación entre el derecho como instrumento. La tecnología es un instrumento para el ejercicio del derecho. Y luego tenemos al derecho informático, que es lo que me preguntaba una compañera hace unos minutos atrás, que es la informática y las TICs como objeto del derecho, como cuestión a regular. O sea, tengo la disrupción que produce Uber. Bueno, ¿cómo regulo Uber? La disrupción que produce Internet. ¿Cómo regulo los distintos efectos de Internet? La disrupción que me produce la robótica en el ámbito laboral. ¿Cómo lo regulo? El teletrabajo. ¿Cómo lo regulo? Entonces, repito porque es importante esta relación. Por un lado, tenemos la informática jurídica en sentido estricto como un instrumento al servicio del derecho. Las computadoras al servicio del derecho. Y por el otro lado, tenemos el derecho informático como la regulación de la informática y las TICs. Esto es clave. ¿Lo entendemos? Le voy a repetirlo, pero ¿lo entendemos? Bien. Bien. Esta idea es central. Impecable, Luciano, impecable. Carlos. La informática jurídica, su estudio y su enseñanza, por ejemplo, Lozano. El amigo Lozano dice que los cursos de informática jurídica tienen que ser dirigidos a estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Humanidades. Eso me causa gracia, porque estuvo en Humanidades. Yo me imagino enseñando informática jurídica en Humanidades. No, muy difícil. He sido alumno de Humanidades. Tienen otro perfil. En fin. No como nosotros que somos, ¿cómo decirlo? El amigo que te pudre un asado. Eso puede responder a un problema de social de información sobre qué tiene un territorio también serviría para regular. No, exactamente. El derecho informático se encarga de regular los fenómenos de la informática y de las TICs. Exactamente. Bueno, ahora, la informática jurídica sería una propuesta metodológica dentro de la teoría general del derecho, o sea, una idea, un método, que se dedica a estudiar los caracteres estructurales de la norma jurídica y sus vínculos. O sea, desde el punto de vista amplio, es eso. Y por eso tiene esa división, que implica, por un lado, el servicio de las TICs al derecho y, por el otro lado, la regulación de las TICs. Vamos entonces dentro de ese esquema de la informática jurídica en sentido estricto. Ciencia, disciplina, vamos a decir, la mayoría de los autores hablan de ciencia porque nos queremos dar que decimos que somos científicos. Para mí somos gente que argumenta, pero bueno, algunos pensamos que somos científicos, algunos piensan que son científicos. ¿Cómo no, Victoria? Volvemos a la informática jurídica en sentido amplio. ¿Se acuerdan que está dividido en dos partes? Bueno, vamos a hablar de la informática jurídica en sentido estricto. Una de esas dos partes, una de esas dos mitades. ¿Qué sería la informática jurídica en sentido estricto? Eso de las computadoras aplicadas en la labor jurídica. Se habla de una ciencia multidisciplinaria. ¿Por qué multidisciplinaria? Porque no solamente para ver cómo las TICs se aplican al derecho, vamos a tener que tener abogados, y vamos a tener que tener informáticos, vamos a tener que tener ingenieros, vamos a tener gente que más o menos sepa de qué está hablando.
Y de eso, en base a eso, vamos a tener gente que sepa de gestión, ¿no? Se divide en 3 partes la informática jurídica en sentido estricto, que las vamos a ir estudiando en las clases que vienen. La informática jurídica documental, de orden o de gestión, y la decisión o decisional. ¿Ah? No, eso no se preocupe, no vamos a más adelante, solo sepan que está dividido en 3 partes la informática jurídica en sentido estricto. Es a finales de los 40, con ese entusiasmo de la cibernética, dicen, viva la cibernética, vamos a aplicarlo al derecho, todavía no tenían elementos para hacerlo, y utilizar, bueno, esas ciencias que venimos. ¿No? Repito, es la aplicación de la informática para beneficiar al derecho. Ahora vamos a ver cómo se divide esa. Vamos a ver con un esquema que creo que queda más claro. Al final van a ver la división. Los últimos momentos. ¿Qué problemas tiene la informática jurídica? ¿Cómo no, Juan Pablo? Informática jurídica documental, de gestión y decisional. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los problemas de la informática jurídica? Bueno, problemas técnicos, los costos, las limitaciones. Si quiero establecer un proceso de gestión, y voy a tener que gastar mucha plata. Cuando hacemos toda la estructuración informática de mi estudio jurídico y tengo 50 carpetas, papel, su transmisión en formato digital, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta recursos. Los problemas sociopolíticos, lo que hablábamos con la profesora, ¿no? La resistencia a asimilar estos cambios. La resistencia de nosotros, los profesionales del derecho, del poder judicial, de otros operadores jurídicos y administrativos, a ir asimilando estos cambios. Es una resistencia lógica porque nosotros también somos contraparte de una tensión. Nosotros también, en cierta forma, somos los que tienen que adaptar la realidad de la tecnología al mundo de hoy de una visión ciertamente conservadora, que es tratar de mantener esa regla. Tratar de decir que es importante que el trabajador tenga determinadas garantías, a pesar de que cambie el derecho, de que cambien las tecnologías y la forma en que presta la relación laboral. ¿Sigue siendo importante lo sustancial? Para mí sí, más allá del cambio tecnológico. Entonces, en el lado de la atención muchas veces estamos nosotros de ese lado, de tratar de mantener que lo sustancial permanezca, a pesar de los cambios tecnológicos. Vamos en este epígrafo. ¿Ana quería hablar? No. Se le disparó el... Sí. No, porque algo importante que está pasando es, pero no solamente en el área jurídica, en nuestra disciplina, pero en general, es que la tecnología, que no deja de ser un medio, tomó mucho protagonismo, entonces lo sustancial parece haber pasado a un segundo plano. ¿A qué nos referimos con esto? Recién el profesor decía, el teletrabajo. Sí, el teletrabajo trajo un montón de cambios, la incorporación de la tecnología y todo, pero seguimos hablando de jornadas que tienen que estar limitadas, de semanas que se pueden trabajar tantas horas, que si excedo determinado límite hay que pagar horas extras. Es decir, eso es lo sustancial y eso no se modificó, ni debería de haberse modificado por el medio. Se pueden encontrar formas alternativas, pero a lo que vamos, esa sustancia no cambia. Pero está pasando muchas veces que se pone el foco en la tecnología, o sea, crear mejores plataformas para teletrabajar, para estudiar, pero en definitiva, si tenemos la mejor plataforma y, por ejemplo, ustedes no entienden, no logramos transmitirles absolutamente nada, en realidad la sustancia la estamos perdiendo. Incluso en la aplicación de la informática jurídica, o sea, de la tecnología para mejorar nuestra labor jurídica, ha estado pasando que se pierde la sustancia porque en los equipos multidisciplinarios el jurista, que debería ser una de las personas a la cual hay que consultarle, ¿cómo armo esto para que funcione? Ejemplo, ¿cómo hacemos un expediente electrónico? ¿Qué debería de tener? ¿Qué debería de contener? Muchas veces eso no se consulta y ha quedado en manos solamente de los técnicos. ¿Por qué? Porque se le está dando más primacía a la tecnología que a la sustancia. Y a veces tenemos resultados de cuestiones que tienen que ayudarnos y en realidad nos entorpecen el trabajo porque no se nos consultó antes. No me quiero ir de tema, pero es un poco esto de no perdamos de vista que la tecnología es una herramienta que tiene en esta disciplina, en la informática jurídica, un rol fundamental, pero
no sustancial, sigue siendo instrumental, ¿no? La sustancia sigue siendo las normas jurídicas, ¿no? El derecho y el buscar cumplir con esa labor. Exactamente. Y aparte surgen, como vamos a ver más adelante, problemas del lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje jurídico que nos hace lo que somos. Y ellos, los técnicos, tienen su lenguaje informático. Y en el medio tiene que salir algo, lo cual es un lío. Porque nosotros vamos a decir, el expediente subió al despacho y después de que subió al despacho bajó y quedó en el casillero. En términos horribles. Sí, son espantosos, pero es la manera que nosotros hablamos. Los abogados hablamos de determinada forma, con un lenguaje técnico, los informáticos hablan de otra manera y en el medio hay que entenderse. ¿Se imaginan las dificultades de todo eso? Y lo peor, que vamos a asistir, nosotros vamos a asistir a cómo ustedes van cambiando su lenguaje, a cómo ustedes pasan del AD a la aplicación de recursos. Van a ver cómo van cambiando, cómo se van transformando en seres carentes de toda onda, pero de buenos abogados. Van a ver ante sus familiares, van a ver ante vuestros propios ojos cómo van despojándose de esa candidez juvenil y se van transformando en verdaderos serpientes vengativas. ¿Cómo no? Los problemas técnicos y los problemas sociojurídicos, sociopolíticos vinculados a la implantación de la informática jurídica, la implantación de las tecnologías como herramienta del derecho. ¿Ah? A ver, para ir avanzando un poquito más, sobre esta existencia de esta herramienta hay dos posturas. Primero, una negativa, que dicen, bueno, esto en realidad es las TIC aplicadas a un área de conocimiento. Porque estoy hablando de los problemas, justamente, Victoria, de la informática jurídica en sentido estricto. Hablando simplemente de los problemas. Por eso seguimos en el mismo caso. Problemas de informática jurídica en sentido estricto. Una postura negativa dice, a ver, esto es la tecnología aplicada a tal lado. Es como hablar de, como cuando se aplica la tecnología a la medicina, como se aplica a la economía, más allá que hay áreas de la economía definidas justamente por el uso de las TICs. Es como decir, cuando aplico la informática a un kiosco, hago una disciplina nueva. No tiene sentido. Bueno, algunos tienen esa idea. Pero hay una postura, la que comprenden aquellos que entendemos la informática jurídica, una disciplina, que dice cómo el derecho tiene sus propios lenguajes y particularidades y es la base científica, porque esto es derecho, ¿no? Esto no es informática, esto es derecho, y vamos a ver cómo las TICs sirven para la aplicación del derecho y para cumplir con sus fines y sus propósitos. Es una disciplina independiente. No es lo mismo que, dice Victoria, aquí el Tata de 18 de julio, un juzgado. No es lo mismo, tiene criterios distintos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay una disciplina sustancial detrás. Y la informática sirve para el cumplimiento de los fines del derecho. ¿No? Lo cual es distinto a tener un kiosco. Seguramente tener un kiosco mejor. Lo que digo que esto es distinto. Vamos, que algunos compañeros lo pedían. ¿A cuál es el contenido de la informática jurídica en sentido estricto? Esa triple división. La informática jurídica documental. ¿Qué no entendió, Lucía? Cuénteme. No entendí eso, profe, porque a mí me preocupa de cuándo empezó, de lo de negativo. Claro, que algunos dicen que la informática aplicada al derecho y no tiene ninguna diferencia con la informática aplicada y como yo busco ejemplos en lo que veo, en el natal. No tiene mucha diferencia. Aplicada a cualquier otra tarea, a tener una concesionaria de autos. ¿Cuál es la diferencia de la informática aplicada a una concesionaria de autos a tener un juzgado? Es lo mismo. La informática se va aplicando en la medicina, en la economía, en la política, en todas las distintas áreas, en el entretenimiento. Y no hay una disciplina de la tecnología, de la informática política. No habría. Entonces, ¿por qué tiene que haber una informática jurídica? Eso sería la visión negativa. No existe la informática jurídica. Es una cuestión que les parece a los del derecho. ¿No? Es la informática, cómo se aplica a distintos ámbitos.
cuestión positiva es porque, bueno, ¿por qué? Porque el derecho tiene sus fines propios y sus particularidades, su idioma, sus estructuras y sus finalidades. Entonces, cuando la informática entra al campo del derecho, entra para una función específica. Entra para una función específica centrada en el derecho. Claro, exactamente, Camilo. Camilo lo ha explicado muy bien. Es la tecnología aplicada a distintas áreas que no significaría una disciplina autónoma. ¿Ah? Dicho esto, estimados, las tres partes en que la informática jurídica en sentido estricto se divide en informática jurídica documental, lo va a dar la doctora Muriación en las clases que vienen. Estamos hablando de las técnicas para el almacenamiento, actualización, clasificación, recuperación y distribución de datos de carácter jurídico, de legislación, de doctrina, de jurisprudencia. Ustedes imagínense la explosión que hay de todos estos documentos. Bueno, cómo los ordenamos y cómo los hacemos recuperables. Eso es, le va a llevar una clase, media clase o 3/4 de clase, la informática jurídica documental. Luego la informática de gestión y control. ¿Cómo utilizamos la tecnología para los procesos, para la actividad jurídica? Y ahí es una diferencia con otra clase de procesos. La actividad jurídica es una actividad reglada. Tenemos procesos administrativos, tenemos procesos judiciales. Dentro de los procesos judiciales tenemos muchas diferencias entre los distintos procesos judiciales. No es lo mismo un proceso civil con un proceso penal. No es lo mismo un proceso de monitoreo con un proceso de familia. En fin, tenemos distintos procesos. ¿Cómo aplicamos a la gestión, e incluso a la gestión de la oficina judicial, al despacho jurídico, a la gestión del parlamento, un trámite parlamentario, la informática? Eso es informática jurídica de gestión. Y el tercero de los puntos es la informática jurídica decisoria, decisional, de ayuda a la decisión, se llama de 50 formas distintas, que es la aplicación al derecho de técnicas y modelos de inteligencia artificial, la IA, para tratar de simular el razonamiento jurídico, para, por ejemplo, poder prever un resultado, para, por ejemplo, que un sistema de inteligencia artificial realice una sentencia, sustituyendo a jueces. Bueno, ese estudio es el de la informática jurídica decisoria. Entonces, estimados, para explicarlo, tenemos la informática jurídica en sentido amplio. Por un lado, tenemos la informática que se divide en dos partes. Me lo vamos a dar, Victoria. Vamos a tener una clase de informática jurídica decisional o de ayuda a la decisión. Importante, lo más trascendente de la clase de hoy está a partir de este esquema. Que es la informática jurídica en sentido amplio, como esa propuesta metodológica que tiene dos grandes áreas a saber. Primero, la informática jurídica en sentido estricto, que es el derecho sirviéndose de la tecnología como una herramienta, que se divide en tres partes: la informática jurídica documental, la informática jurídica de gestión y la informática jurídica decisional. Y la otra parte de la informática jurídica en sentido amplio es el derecho informático. ¿Qué es el derecho informático? No es otra cosa que la rama del derecho encargada o destinada de regular el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre la sociedad. Ahí vemos la contratación electrónica informática, el comercio electrónico, la protección de datos personales, el teletrabajo, los delitos informáticos, el gobierno electrónico, la prueba electrónica y todas las otras cosas que tienen esa cuestión de transversalidad. Repito el esquema: informática jurídica en sentido amplio se divide en dos grandes partes. Una es la informática en función de la actividad judicial y otra es la informática como objeto a regular. ¿Entendimos? Porque es importante que tengan claro esto. ¿Cómo funciona? Es importante esta mecánica. Si tiene esta mecánica, bien, bárbaro, extraordinario, genial. No, impresionante el esquema. El esquema, Todos los años me sorprende. Creo que este año el color del círculo está distinto. Impresionante. Bueno, entonces, estimadas, gente mañanera del derecho, sabedores de esta clase de instrumentos, en los cuales sí, ya les digo,
hay una ventaja notoria de ustedes que van a entrar con determinadas tecnologías desde la cuna con aquellos que no. Sí, hay una diferencia. Es cierto, ustedes podrán, pero hay otra experiencia por su parte, claro. Yo juego el FIFA del FIFA 98, tengo una ventaja sobre ustedes. Pero ustedes cognitivamente son más rápidos que yo para jugar al FIFA 2021. Es ahí el equilibrio entre el jurista que más generación X y ustedes millennials. ¿Ah? Hay distintas competencias y distintas capacidades. ¿Ah? Lautaro, no le puedo pasar porque tengo un tema, tengo prohibido jugar con los alumnos porque luego genero tal situación de depresión y angustia que algunos abandonan la facultad. Es un problema conmigo, no es suyo. No es suyo. Aparentemente se habla de un coreano que me podría ganar, pero no quiero pasar. No nos hemos enfrentado todavía porque, bueno, podría generar incluso un problema de carácter diplomático. Dicho esto, estimados, bueno, tenemos esta estructura que me interesa que la estudien, que la entiendan, que se apoyen en el manual, porque es bastante comprensiva del curso. Si entienden esto, al menos saben dónde están los distintos cajones del curso. Si es así, buen fin de semana de profundo estudio. Miren, espero que no esté muy soleado así, ¿no? Le dicen, espero que no. Espero que sea un fin de semana feo, así pueden estar lo más encerrados posible. Si es así, agradezco los cumplidos. Tengan cuidado las preguntas. Razonen. Van a ser lunes de mañana, así que van a estar con todas las pilas. Después van a llegar muy desgastados para el resto de los parciales, pero eso a mí no me importa. Así que, estimados, descansen y nos estamos viendo. Chao, Bárbara. Te mandé un mensaje por lo de la sesión. A ver cuándo la hacemos. Sí, ahora te contesto. Dale, chao, buen fin de semana a todos. Nos vemos.